Figarillo y el gigante Amapolas. Creo que Alberdi resurge en estos momentos un poco porque ya se terminó el panteón histórico, los personajes de nuestra historia en donde solo se tenía en cuenta a los militares. ¿Por qué Alberdi? Yo creo que era porque es un personaje que hoy en día se mencionó bastante. Yo creo que también hoy se lo incorpora por su forma de pensar en cuanto a esto de abrirse al mundo. Nos ponemos a pensar en toda la década o todo el siglo XIX, nadie se ha ocupado de hablar mucho de Alberdi porque no contribuyó en batallas. Es más, sus propios contemporáneos le criticaban eso, que era malo con la espada. Ese liberalismo pleno y puro, que parte de Adam Smith y demás, que era lo que defendía Alberdi, es lo más cercano que teníamos en la actualidad, por eso es el reflote. Yo creo que un personaje como Alberdi, con sus defectos y sus virtudes, aplica muy bien a esta situación actual que estamos viviendo, incluso la forma de pensar que tienen hoy los que gobiernan el país, que es esto de seguir el camino del progreso, de la razón, y al igual que pensaba Alberdi, de emular, por así decirlo, lo que están haciendo las grandes potencias. Así que creo que ya pasamos un poco ese proceso de centrarnos en los militares y estamos un poco más en lo que serían las ideas, en la evolución de las ideas. Hay una complicación a la hora de investigar porque yo lo que hice fue problematizar en tres corrientes historiográficas distintas. Y Alberdi es un personaje a veces muy conveniente porque tiene sus dos partes. Uno casi siempre atribuye a los liberales el ser unitarios, mientras que Alberdi un poco, si bien es de los liberales más notorios que dio la patria. La historia oficial, el revisionismo y los mismos orígenes del análisis social, es interesante pensar que Alberdi no se ve nunca como el malo de la película. Sí hay ciertas críticas, como diciendo, bueno, no es el bueno, pero tampoco es el malo, es una figura neutral. Entonces, pensar también en su vida, y yo habiendo investigado sobre él, pensar que había nacido en 1810 también, significa que es una persona que convivió tanto con los héroes de 1810 como con Roca, por ejemplo. La generación del 80, todo el siglo XIX abarca. No podríamos quizás, desde este punto de vista, progresar si no nos incorporamos, como decía Alberdi, como particulares a esta universalidad que representan estas grandes potencias, aparte de, como decía mi compañero, reincorporarlo por este tema de ser un pensador que se ha dejado en el olvido. Sí se habla de dos Alberdis. No es lo mismo el Alberdi hasta 1845, hasta el 52, como un Alberdi después de ese famoso encuentro que yo relato en el trabajo de investigación. Hay algo que cambia, que yo justamente no supe descubrir qué es, pero dejo la incógnita abierta para que cada uno lo investigue. Tenía mucho de federal también, encima un personaje que ha sabido estar en los dos bandos, por así decirlo. Ha sabido estar y apoyar a Rosas y ha sabido estar con los liberales cuando tocó. Es decir, que un personaje que ante todo sacaba lo mejor de cada momento y las críticas siempre lo hacía de una posición de autoría intelectual. También aplica muy bien su manera de pensar. Esta última etapa incluso de Alberdi, la materialista, yo creo que es la que hoy en día aplica y viene perfecto para lo que plantea quizás este gobierno actual. Creo que es un Alberdi más pasivo, más tranquilo, más de la charla, no tanto ir a la crítica por parte de la escritura, que es lo que hacía mucho al principio. Trata más de pensar, de poner en discusión algunas cuestiones, pero tal vez tiene que ver también con que se acerca el ocaso de su vida. Y además un poco que siempre que se ha hecho una revisión de los personajes de nuestra historia fue una cuestión hasta de conveniencia, por así decirlo. Es decir, los primeros que escriben nuestra historia no creo que hayan querido hablar muy bien de Alberdi después de las palabras que él les dedicó. Después, cuando el revisionismo se centra mucho en la figura de Rosas, tampoco parece ser muy interesante hablar de Alberdi, ya que tenían tanto por abarcar con Rosas. Así que es una figura como que nunca sufrió de su revisionismo, por así decirlo. Y bueno, como toda figura en un momento le iba a tocar, y creo que ahora es el momento en que se está revisando ese Alberdi. Juan Bautista Alberdi es... Completa la frase. Un escritor incomprendido, tal vez. Él empieza a formar parte de lo que posteriormente sería el salón literario. Figarillo, haciendo referencia a Juan Bautista Alberdi. Así que es una figura como que nunca sufrió de su revisionismo, por así decirlo.
Y bueno, como toda figura, en un momento le iba a tocar, y creo que ahora es el momento en que se está revisando ese Alberdi.